Bueno, mis hermanos, estaba leyendo ahí en Reyes, Primera de Reyes 13, dice que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Betel. Él venía desde Judá y vino con una palabra profética sobre el altar. Dice que estaban ahí quemando el incienso y él clamó y profetizó, dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él están se derramarán. Ahora, ¿por qué esa palabra profética? Dios le dividió el reino por el pecado de Salomón. Se lo dividió en su hijo. Le quedó solamente a Roboam, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las otras 10 tribus se las puso a Jeroboam, se lo había profetizado. Y le dijo que si él era íntegro, iba a ser fiel al Señor como lo había sido David, también Dios escogería su descendencia, también lo bendeciría. Pero Jeroboam, pensando que las 10 tribus iban a subir a Jerusalén para adorar a Dios, resolvió hacer 2 becerros y los puso en cada extremo del país para que la gente adorara a esos becerros. O sea, volvió a caer en el pecado que habían cometido en el desierto cuando hicieron el becerro de oro, y que Dios se había enojado con el pueblo, pero a él no le importó la historia y lo que había sucedido con la nación, e hizo también 2 becerros de oro. Entonces el profeta vino para decir que ese altar iba a ser destruido y que en ese altar iban a quemar vivos los sacerdotes e iban a quemar huesos de hombres. Y el rey Jeroboam, cuando oye eso, da una orden que detengan al profeta, y cuando da la orden la mano le queda extendida y no la podía mover, le quedó paralizada. Y ya supo que era palabra de Dios, porque no solo su mano se paralizó, sino que en ese instante se rompió el altar en 2 y se regó toda la ceniza, como lo estaba profetizando el varón de Dios. Entonces el rey pide perdón y pide que ore para que le sea restablecida su salud, le devuelven su mano a su lugar y le dice: come conmigo, ven a mi casa y te daré un presente. Y él dijo: aunque me des la mitad de tu casa, no comeré contigo, porque Dios me dio una palabra diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresa pues por otro camino. Y así lo hizo el profeta y se fue por otro camino. Pero había un profeta viejo en la ciudad y oyó todo lo que había acontecido. Le contaron pues sus hijos, y tomó un asno y se fue a buscar al profeta y lo encontró en la mitad del camino descansando. Y le dijo: devuélvete conmigo y come en mi casa. Que recibí esta palabra de Dios, que me fuera por otro camino y que no comiera en esa ciudad. Y él le dijo: no, vuélvete conmigo porque yo también soy profeta. Y un ángel de Dios me ha visitado. Y se lo dijo mintiendo. Un ángel de Dios me ha visitado y me ha dicho que te traiga a mi casa a comer. Entonces el profeta fue. Y cuando comían, el profeta viejo le profetizó: porque desobedeciste mi palabra, no serás enterrado en el sepulcro de tus padres. Y se fue el profeta joven, y un león le salió al encuentro y lo devoró. Mis hermanos, la palabra es muy clara. Cuando Dios dice algo, eso es lo que tenemos que hacer. Guardémonos de los profetas viejos que quieren desviarnos del propósito de Dios. Guardémonos de salirnos de las cosas como Dios nos las dijo. Si no las atendemos, vamos a perecer como este profeta, que aunque fue profeta y fue ungido y fue valiente, porque fue valiente al enfrentar al rey de Judá con palabra profética en su cara, pero fue desobediente. Valiente, pero desobediente, y le costó la vida. Yo creo que ese león representa a Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a nosotros, para que no pueda tocarnos, es simplemente obedecer. Lo que Dios diga, eso es lo que vamos a hacer. No dejemos que la misión que nos ha sido entregada se desvíe. No dejemos que vengan profetas que han perdido la unción y la visión y nos desvíen. Porque ese profeta viejo, si hubiera estado activo,
Él le hubiera dado la palabra profética. Él le hubiera dicho al rey lo que estaba mal. Pero era un profeta mudo. Ya era un profeta viejo, ya no, la edad no era el problema. La edad, al contrario, entre mayores los profetas, más temor de Dios y más respeto. La edad no era el problema ahí, el problema era que el hombre ya estaba como un profeta mudo. Ya pasaban las maldades y no le importaba. Ya había perdido la unción. Y al punto que ya lo que decía no venía de Dios, sino de su corazón. Ya no era palabra de Dios, no era revelación de Dios, sino que él mentía. Pero el punto que quiero exaltar es, mis hermanos, no nos dejemos desviar. El enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Pero mientras hagamos la voluntad de Dios, no nos puede tocar. Les aseguro que él hubiera pasado por al lado de ese león y ese león no lo hubiera tocado. Que Dios nos guarde, mantengámonos firmes en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Él ha mandado a nuestras vidas, a nuestros ministerios y a la iglesia hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Y quiero que esa sea la oración, que Dios nos dé un muro de protección, que nos guarde de los profetas viejos, que nos guarde de desviar el propósito de Dios para hacer lo que los hombres quieren, que hagamos como Él nos mandó. Amén. Dios me los bendiga, mis hijos.